Eh, Muy buenos días a todos los que se están conectando, que se conectaron. También quiero saludar a todos los que van a ver esta charla que vamos a tener aquí. Los saludo a todos desde Mérida, Yucatán, México. Ya empezó el calorcito y estamos muy contentos. Eh, gracias por la oportunidad que me dan de compartir. Me gusta decir que no estoy enseñando nada, simplemente quiero compartirte mi visión, lo que creo que Dios me ha enseñado, lo que creo que Dios ha iluminado mi mente, mi corazón, mi espíritu y que te lo quiero compartir. Y me encantaría que todos pudiéramos también quien quiera, por supuesto, de pronto, quien quiera hablar, quien quiera decir algo, algún comentario, estaría increíble. Esta mañana vamos a hablar de libertad eh, para todos los que somos creyentes, ¿no? Cristianos, los que hemos creído, hemos decidido creer, ¿no? En Jesús. Deseo con todo mi corazón que lo hagan desde la base de la libertad, desde la base de el deseo genuino de tener una fe eh, en Dios basada en el amor, pero también basada en la libertad. Uno de los principios de Jesús, una de las cosas básicas que Jesús vino a enseñar fue ser libres, ¿no? Vemos en Juan, cuando Jesús, en el Evangelio de Juan, eh, en el capítulo 8, versículo 32, si no mal recuerdo, Jesús decía que si nos manteníamos fieles, dice, si se mantienen fieles a mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Y de pronto este tipo de escrituras parece que son a veces hasta manipuladas, implementadas, y de pronto no nos damos cuenta cuando ya estamos embaucados en una serie de reglas, en una serie de eh, piedras pesadas como que caen sobre los creyentes. Y de pronto el concepto genuino de Jesús, eh, de hablar del amor, de la libertad, se ve atrapado por una serie de reglas religiosas o de reglas incluso sociales que evitan que seamos realmente libres. Yo quiero comenzar esta mañana tomando en cuenta esa parte de Jesús cuando dice, si se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dice en esa parte la Biblia, lo puedes revisar en tu casa, que los religiosos de la época eran los que saltaban, ¿no? Eran los que realmente se exacerbaban, ¿no? Por escuchar este tipo de comentarios. Y lo primero que ellos dicen es, nosotros no somos esclavos. Obviamente en la época de Jesús había un sistema donde existía la esclavitud. Y lo primero que dicen los religiosos, dicen, nosotros no somos esclavos, somos hijos de Abraham. Y Jesús les responde y les dice que todos aquellos que pecan son esclavos del pecado, no necesariamente tenían que estar esclavos a un sistema, aunque también estaban. Pero de pronto este tipo de conceptos en la Biblia, como te mencionaba, a veces son enclaustrados por un sistema religioso, por un sistema social, pero sobre todo religioso. Y me gustaría comenzar que fueras pensando, para ti, ¿qué significa esta parte cuando Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres? ¿A qué tipo de libertad crees que se refería o qué crees que se refería Jesús cuando hablaba que íbamos a ser libres? Me encantaría, mientras yo voy hablando, si alguien quiere levantar la mano o querer participar, Vic, si me ayudas a darles entrada, estaría increíble. No sé qué piensan acerca de eso, me gustaría que alguien quiera compartir, ni tengas miedo, me encantaría que fuera un lugar donde varias voces seamos escuchados y podamos, incluso yo mismo, de verdad, decir, qué bueno que escuché este comentario porque esto me va a construyendo, me va dando más herramientas para tener una mejor perspectiva de lo que es el conocimiento de Jesús. Entonces, no sé, quisiera escuchar, no te preocupes, de aquí nadie se va a equivocar, simplemente son este, ideas que tenemos, ¿no? Pero qué increíble poderlas expresar. Y hoy, como estamos hablando de libertad, te quiero decir, siéntete libre de decir lo que piensas, ¿no?
sin juicio, sin nada. Yo no te quiero juzgar y espero que nadie aquí esté con ese espíritu de querer señalar o algo. Entonces, no sé si alguien quiera decir qué piensan, a qué crees que se refería Jesús con esto. ¿Alguien? Sandra. Sandra. Tu micrófono, Sandra, please. Ahí Perdón, está. yo quería que alguien más levantara la mano, pero es que es una escritura que es un parteaguas en mi vida. Me encanta el tema porque es real, en el mundo, cuando eres joven, tú quieres ser libre, ¿no? Quieres ser libre y realmente te vende la vida que vas a ser libre, pero no es cierto, es un engaño. La gente termina siendo presa del alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Presa de las relaciones con los hombres, por ejemplo, en el caso de las mujeres, relaciones insanas con hombres, o sea, podemos llegar a ser esclavos de tantas cosas, esclavos de la mentira para ser aceptados, tengo que encajar en la sociedad, tengo que ser de cierta manera para ser aceptado. Entonces, como mujer me maquillo, fíjate, me da pena, no quiero salir porque no estoy bien maquillada, porque empiezo a trabajar en mi vida con máscaras. Entonces, cuando Jesús dice de la libertad, a mí me encantó porque dijo, es como quitarme de todo eso y ser realmente alguien que no traiga ninguna carga, ninguna preocupación, ninguna presión, llámese económica, no sé, yo siento que habla de todo. Tú nos dirás, tú me dirás si estoy errada, pero cuando habla de la libertad, habla de eso, ¿no? De vivir felices, sin cargas, sin eso que a veces nos preocupa, nos duele, ¿no? Y nos hace presos, ¿no? De algo. Por ejemplo, quien no es libre, la gente que se droga, ¿no? Que cayeron en adicciones, pues están dependiendo de algo para poder tener momentos de paz o de felicidad, ¿no? Entonces Jesús dice que si yo lo sigo a él, si yo obedezco sus enseñanzas, no voy a necesitar nada para tener esa plenitud, esa libertad, que nada me va a dominar, que nada me va a estar presionando, ¿no? Siento que va para mí, en mi vida por eso. Y gracias por tocar el tema, me encantó. Muchas gracias, Hernán. Gracias, Sandra. ¿Alguien más quiere comentar algo? Muy padre lo que está diciendo Sandra. Jenny, a ver si Pues por sí, favor, no abres sé. tu micrófono. Sí, ya. Dale, Sí, dale. ok, bueno, pues es algo muy parecido a lo que dice Sandy, ¿no? Es más que nada cuando vives llena de mentiras, que empiezas con una mentirita pequeña y luego la vas haciendo más grande, es como una bolita de nieve, ¿no? Que va creciendo, te envuelves tanto en tus mentiras que ya al rato hasta tú mismo te las crees y no vives con esa paz y con esa tranquilidad porque estás con el miedo de que, chin, y si digo esto y ya no va a encajar con la mentira que dije anteriormente y entonces las vas haciendo más grande y te vas volviendo esclava, ¿no? De esa mentira y ya no vives en paz, no vives tranquila, vives con ese miedo de que te vayan a cachar, de que te vayan a descubrir y estás con esa presión todo siempre, ¿no? Y no vives con esa libertad que nos dice que Jesús que debemos de vivir con la verdad. Va a haber ocasiones en que la vamos a regar, pero es más fácil ir, pedir una disculpa, pedir perdón y salir adelante y quedar libres de todo eso, ¿no? Quitarnos esa carga y no estar siempre ahí con ese miedo y con esa mentira. Es así como yo lo veo. Gracias, Jenny, gracias. Efectivamente, mira, como te das cuenta, tenemos unas ideas, ¿no? Unos conceptos de lo que creemos acerca de la libertad y también de lo que, cuando leemos esto que habló Jesús, también nosotros empezamos a generar un concepto acerca de la libertad, de acuerdo a lo que escuchamos de Jesús. Víctor. Gracias. Sí, yo te voy a hablar personalmente qué ha sido para mí. Es cuando me bauticé fue una liberación a través de la fe, algo que yo nunca había experimentado. Me sentí libre de mis pecados, lógicamente, ¿no? Me sentí libre de esa esclavitud que me tenía ahí, y yo lo que pensé que nunca podía lograr, lógicamente la tentación está ahí, pero trabajándolo todo el tiempo, pude sentirme libre del pecado. Después, al estar en mi caminar con Cristo, me di cuenta que debería ser libre de la ley que imponen los hombres, de todo eso que va más allá de lo que Jesús está dictando, o de lo que Jesús dicta, o de lo que el Dios dicta.
a través de su palabra. Y me di cuenta que todo eso va a pasar cuando yo pueda cumplir la ley por fe, no por nada más, ¿no? Y también estoy seguro cuando tuve que ir al hospital y estuve muy grave, me sentí libre porque también para mí implica la libertad de la muerte. Jesús murió y resucitó y Él promete que nosotros vamos a resucitar. Entonces, para mí la libertad en Cristo es también esto, ¿no? Saber que la muerte no nos va a detener ni es el último camino. La libertad del pecado, y es algo que todos los días trabajamos. La libertad de la ley, y es algo que todos los días trabajamos. ¿Y para qué? Para poder tener la libertad en la muerte y ir más allá de la muerte. Y vivir en libertad significa para mí esto, ¿no? Básicamente, es lo que yo quería comentar. Muchas gracias. Fíjense que creo muchos aquí estamos en esta generación de los 90s, ¿no? Donde esta generación X, tal vez algunos vienen una atrás y algunos de los que nos van a escuchar o nos están escuchando vienen una después. Pero somos una generación donde vimos muchas cosas pasar, o sea, en la tecnología, en las maneras de pensar. Yo creo que si hace 30 años nos hubieran dicho que hoy se iban a pensar de tal manera, no lo creeríamos. Aquí íbamos a ver cosas. Estábamos pensando que los coches iban a volar y no sé qué, ya lo vamos a empezar a ver, ¿eh? Pero hay muchas cosas que cambiaron y algo que a mí me ha hecho muy peculiar en esta etapa, porque tengo hijos adolescentes ya, que están llenos de tanta información, tan conscientes de todo lo que pasa. Yo te quiero decir una cosa, este concepto de pecado que nosotros tenemos los creyentes o los que leemos la Biblia, sea de cualquier denominación que venga, seas católico, evangélico, testigo de Jehová, entendemos esta frase o este concepto de pecado. Y para la gente que anda hasta peleada con la religión, de pronto se le puede parecer un concepto sumamente religioso y hasta súper trillado, relacionado con muchas cosas que tienen que ver con la religión. Pero en la época de Jesús, en realidad la palabra viene de un significado que significa errar, ¿no? La palabra raíz, ¿no? Significa errar. Entonces, cuando hablamos de pecado, yo quisiera que entendiéramos no como un concepto religioso de me voy a ir al infierno, porque es la connotación que se le da, ¿no? Peco, me voy a ir al infierno. En realidad te animo a que empleemos este concepto de errar. Y efectivamente Jesús dice, cuando habla de esto, manténganse fieles a lo que yo les estoy diciendo, o sea, háganme caso, van a conocer la verdad y esta verdad les va a dar libertad, ¿no? Cuando él les dice, los fariseos, los religiosos de la época le decían, nosotros no somos, esclavos de nadie. Jesús les menciona, todo el que peca es esclavo del pecado. O sea, todo el que erra o el que se equivoca o el que la riega, la sigue regando. Y como decía Sandra, muchos de nosotros, pues, no sé cuántos aquí conocieron, en mi caso yo, digo, desde niño yo fui educado en una familia creyente, no religiosa, nosotros nunca fuimos a la iglesia, íbamos cuando una prima tenía sus 15 años o el bautismo de alguien que había nacido, obviamente con un trasfondo católico por tradición, ¿no? Yo crecí escuchando a mi papá quejándose de los sacerdotes que se robaban el dinero, que eran pedófilos, ¿no? Mi papá siempre dijo eso, que tuviera cuidado con ese tipo de gente. Y crecí así, aunque aún así mis papás siempre me inculcaron la creencia en Dios, ¿no? Por ahí de los 13 años, según yo, me volví ateo, porque otro tío me presentó el manifiesto comunista, ¿no? Un pequeño compendio del manifiesto comunista, y donde se hablaba conceptos como que la religión era el opio de las sociedades, y entonces yo dije, no, Dios no existe, pero la realidad es que algo dentro de mi corazón siempre me decía que había algo más, que Dios existía. Eh, Fui creciendo, pasaron ciertas situaciones donde dije, sí, Dios sí existe. Alguna vez alguien me invitó a una iglesia, empecé a ir, me gustó, no católica, era una iglesia que se llamaba Misa Cristiana,
Me gustó mucho el ambiente porque eran puros jóvenes, pero después no encajé, no me gustaba tanto. De pronto veía ciertas cosas que no me gustaban. Y por ahí de los 18 años fue que alguien, amigo de Anel, de la hermana de Sandra, me invita a mí a la iglesia, a una iglesia. Y ahí conozco a Jesús de una manera muy intensa. Y quiero hablar de esta situación porque yo venía de una mentalidad y la sigo teniendo y ha sido maravilloso, hoy te la quiero compartir, que de unos años para acá he vuelto a recuperar mi libertad, ¿no? Uno parece, me vuelvo cristiano y voy a ser libre de estarme equivocando o del pecado, ¿no? Y por supuesto que dejamos de tener prácticas como beber de más, ¿no? Yo te puedo decir, de pronto mis papás cuando yo estaba estudiando la Biblia me decían, pero tú ¿por qué? Si eres un buen chico, ¿no? Yo nunca probé una droga, nunca he probado una droga, ¿no? No lo digo con orgullo, simplemente pues así la viví, o sea, yo no tuve ese contacto con drogas, no tuve contacto con muchas cosas, violencia, viví en una familia sumamente, con muchos defectos igual, pero amorosa, mi padre presente todo el tiempo. Me gusta la música, siempre me gustó la música, a los 14 años yo tenía una banda de rock. Obviamente, en esa etapa no había mucha conciencia de las drogas, por ejemplo, era muy fácil estar en círculos donde no nos dábamos cuenta del daño que podían causar. Sí sabíamos que estaba mal, pero no nos dábamos cuenta. Sin embargo, estando en círculos así, de mucho alcohol, de mucho promiscuidad, como tuve unos padres presentes, un papá, yo sentía cuando estaba ahí, sentía que mi papá me decía, no la vayas a regar, ¿no? Entonces, eso a mí me alejó, yo te puedo decir una cosa, a mí me alejó de muchas cosas, el tener un padre presente, un papá muy pegado a mí, que se preocupaba porque yo andaba greñudo, ¿te acuerdas que se empezaron a usar los pantalones rotos? Hoy pagamos un dineral por un pantalón roto, pero en esa época tú los rompías, ¿no? Yo agarraba una navaja y lo rompía, y mi papá se preocupaba de cómo vestía, de que escuchaba ciertas bandas de rock que hablaban de cosas muy raras, ¿no? Yo era fan de Caifanes, escuchaba el grupo del Tri a escondidas porque decían muchas groserías, ¿no? Y aparte era como para gente del barrio, de la gente, y pues de pronto yo lo oía a escondidas porque sabía que me iban a regañar. Sin embargo, crecí en un ambiente donde yo me sentía, yo voy a ser libre. Siempre soñé con cantar en un escenario, siempre soñé con andar en motocicleta, ¿no? Siempre soñé con alzar la voz y ser creativo y bueno, todo esto. Te menciono que hace unos años agradezco mucho poder haber recuperado esa esencia y ese espíritu, y por eso me encanta el tema de la libertad. Cuando conozco a Jesús, por supuesto que me alejé de la mentira, como decía Jenny, de cosas que se vuelven un hábito, un mal hábito. O sea, no necesitas decir te vas a ir al infierno para reconocer que la mentira está mal, ¿cierto? O sea, si hay alguien aquí que nos va a escuchar en la grabación, que no hay nadie que pueda decir que la mentira es algo bueno, ¿no? Tampoco alguien va a poder decir que nadie puede vivir sin mentira, ¿no? O sea, esa es una realidad. Nosotros tenemos que aceptar que es muy fácil que digamos mentiras. Y aunque hay de mentiras a mentiras, ¿no? Pues sabemos que está mal, ¿no? Eso no hay negociación, creas o no creas en Dios, vayas a una iglesia o no vayas. Hay muchas cosas que... Probar una droga. No se necesita creer en Jesús, no se necesita creer en Dios para reconocer que tomar una droga está mal, ¿no? Hoy en día hay han cambiado muchas perspectivas acerca de eso, pero por supuesto que hay drogas que causan daño, ¿no? Hay medicinas que son drogas y que las tomamos pensando que nos van a hacer bien y después pasan los años y nos damos cuenta que nos quitó el dolor de cabeza, pero nos dio insuficiencia renal. O sea, es un mundo donde estamos tan contrariados todo el tiempo, pero hay muchas cosas que por esencia sabemos los seres humanos que no está bien. Sin embargo, tenemos la libertad siempre de decidir lo que querramos hacer. Entonces, el tema de libertad es algo padrísimo porque Jesús nos llamó a ser, creo yo, a ser libres, ¿no? Y sí, para tener esta capacidad de saber y tener la fuerza emocional, mental, de carácter, de saber elegir lo que es correcto. Sin embargo,
Jesús nunca nos obligó a que lo siguiéramos, nunca nos obligó a que le hiciéramos caso. Él nos ha inspirado cuando lee sus enseñanzas. Hoy en día hay personas que admiran a Jesús y que a lo mejor no lo ven como el Hijo de Dios, que no lo ven como Dios mismo, pero dicen, este cuate vino a decir lo que era la verdad en este mundo. Y creas o no, es el hombre del que más se ha hablado, el nombre de Jesucristo, del que más se ha hablado a través del tiempo. Y ese hombre de Jesús, nombre de Jesús, precisamente vino a darnos libertad, ¿no? Desde libertad de un día, como decía Víctor, morir y trascender y estar en un lugar donde dicen las escrituras que no va a haber lamento, ni llanto, ni dolor, ¿no? Víctor nos compartió la otra vez su experiencia bueno, yo he hablado con él de estar cerca de tocar la muerte, ¿no? Y a lo mejor algunos de ustedes han experimentado eso. ¿Qué diferencia hace tener la convicción, la creencia de que vamos a estar en un lugar mejor? ¿Qué esperanza a mí me da pensar que mis padres que perdí hace poco, ellos están en un lugar mejor que incluso en el que yo estoy, y que aparte en algún momento nos vamos a ver? Entonces Jesús vino a decirnos, yo les voy a dar libertad en esto, pero también al vivir en este mundo les voy a ayudar a ser libres, a dejar de errar. ¿Sí me explico en este concepto que te estoy diciendo? No en la manera religiosa de si pecas te vas a ir al infierno, o sea, sí y no, en el sentido de dejar de tomar esa perspectiva, esa visión religiosa. Y ahorita vamos a hablar de un tema todavía más fuerte porque involucra a todos los creyentes. Entonces Jesús dice, si tú te la pasas equivocando, te vuelves esclavo de eso. O sea, si te la pasas pecando, te vuelves esclavo del pecado. Te vuelves adicto a errar todo el tiempo en tu vida. Y hay personas que pasan toda la vida arraigados en patrones de conducta que destrozan su vida, que destrozan su matrimonio, que destrozan la relación con sus hijos, que destrozan su profesión, ¿no? Que destroza muchas cosas o que impide que lleguen al máximo nivel en su matrimonio, en su relación con sus hijos, en su relación con amigos, en su relación, en sus actividades profesionales. ¿Por qué? Porque viven atados a ciertos patrones de conducta, a ciertas prácticas que evitan que exprimas todo lo que tienes. Entonces, qué increíble es hablar de libertad, porque en verdad Jesús nunca obligó a nadie. De hecho, hay una parte en la Biblia, en el mismo Evangelio de Juan, si no mal recuerdo, está en el capítulo 6, cuando él explica que él va a morir y ellos esperaban a un redentor poderoso, tal vez militar, o muy rico, o muy poderoso, que iba a libertad al pueblo judío, les iba a dar libertad política del gobierno romano. Ellos pensaban ese tipo de libertad. No, Jesús se fue a algo más profundo, a darle libertad adentro, pero no lo entendían. Entonces, cuando él explica esto, dice la Biblia que lo seguían miles y en ese momento dejaron de seguirlo. Y Jesús les voltea a ver a los 12, después lo puedes checar tú ahí en Juan, para no invertir más tiempo en eso. Voltea a ver a los 12 y les dice, ustedes también quieren irse, pues denle, ¿no? Lléguenle, váyanse, o sea, no están obligados. Muere Jesús, pasa todo lo que todo mundo sabemos. Y después ocurre un efecto que es mencionado en Gálatas, y eso lo vamos a leer ahorita, que creo que es algo en lo que los creyentes podemos caer. Nos sentimos que ya la hicimos porque creemos en Jesús, porque estamos alejados de ciertas prácticas que lastiman, que hieren, que duelen. Pensamos que beber en exceso lastima más que ser un religioso cuadrado o extremista. Pensamos que ser un violento, tomador, bebedor, daña más que ser un padre estricto, rígido. Y nos olvidamos de que lo que Jesús cuando menciona, conocerán la verdad, ¿qué es la verdad para Jesús? ¿A qué se refería con la verdad? Muchos religiosos la han interpretado como que la verdad es cada versículo de la Biblia, que te lo aprendas. Seguimos aprendiendo de la Biblia, o sea, perdón, seguimos aprendiendo cosas que pensamos de la Biblia, al menos yo, no sé tú, pero al menos yo, cosas que pensaba hace 30 años, hoy digo, qué tontería, la malinterpreté ni entendí de lo que estaba hablando en la Biblia.
No, definitivamente yo hoy creo, y muchos analistas y muchos comentarios bíblicos mencionan que la verdad es conocer acerca del amor de Jesús, de la esencia del amor de Jesús. Entonces, cuando conocemos esto de cómo amaba a Jesús, todo cambia. Ya va más allá de obedecer, que si hay que reunirse, que si hay que dejar de tomar, que si hay que dejar de bailar, lo que algunos dicen cortarse el cabello, no hay que cortarse el cabello, que si una mujer debe de vestir de tal manera, que si escuches música mundana, que no, que nada más escuches música cristiana, que si obedezcas completamente a unos líderes, que si no, que si aquello. Entonces, quitamos todo eso y vamos, ¿qué era Jesús? ¿Qué es lo que Jesús vino a enseñar? Y en resumidas cuentas, él comprimió toda la enseñanza en dos cosas. ¿Alguien quiere decir cuáles fueron esas dos cosas en las que comprimió Jesús todo el antiguo, los profetas, todo? ¿Alguien quiere decir en qué comprimió Jesús? Esto, lo que para él era, en esto se define todo, ¿se acuerdan? ¿Alguien quiere decir? A ver, si Lucio, o Jenny, o Laura, o todos, si no, no importa, que Sandra o Víctor. Vamos, chicos, comenten. Siéntanse libres, estamos hablando de libertad, caramba. Bueno, a ver, Vic, ¿te acuerdas cómo Jesús, cómo comprime toda la enseñanza? O tú, Sandra, quien sea de los dos. Ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Excelente, ¿no? O sea, todo lo demás, Jesús dice, en dos cosas se resumen. Ama a Dios con todo. Luego dice, ama a tu prójimo, y muchas veces nos olvidamos de algo que está diciendo ahí Jesús. Ama a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. A veces somos tan rígidos que se nos olvida que si no nos cuidamos nosotros, ¿cómo vamos a cuidar de alguien más? Si no nos amamos a nosotros, si no cuidamos de nosotros, ¿cómo vamos a cuidar a los demás, al prójimo? Jesús dijo esto, no me lo estoy inventando. Quien no ama a Dios, amar a Dios con todo tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no eres capaz de cuidar de ti mismo, los psicólogos dicen que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces tenemos que aprender muchas cosas. Tenemos que cambiar muchas cosas de raíz. Vamos a leer, acompáñame a Gálatas 5. En el versículo 1, te lo voy a leer, quien nos está escuchando puede buscarlo. Gálatas 5 está en el Nuevo Testamento. Y dice así, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Después de que muere Jesús, pasan varias décadas y ocurre un fenómeno que sigue ocurriendo, se sigue repitiendo, que lo seguimos viendo hoy en día. Creo que es un mal humano, no esta necesidad de querer controlar. Yo lo he dicho, espero pueda expresarlo desde un contexto pues entendible, ¿no? Lo he dicho en un micrófono, lo he dicho abiertamente y lo sigo manteniendo, lo sigo diciendo y de verdad lo creo, que una de las mayores causas de que la gente deja de tener fe o deja de creer, uno de lo que más hace que esto pase son las religiones, son las iglesias, son los religiosos que se paran en un micrófono y que exigen tantas cosas, que exigen lo que estaba pasando aquí. ¿Qué ocurría? Te lo voy a decir, si lees el contexto lo puedes ver después con calma. Pero estaban exigiendo circuncidarse. ¿Qué era esto? Era una práctica judía que exigían circuncidarse, ¿no? De hecho, los judíos cuando nace un bebé a los ciertos días, no recuerdo ahorita cuántos días, tienen que circuncidar al bebé y es parte de una marca. Así es como reconocían incluso en la época del holocausto judío a muchos que se querían esconder entre sus facciones, pues también era ver que estaban circuncidados y era una parte, era una marca que ellos tenían. No vamos a explicar ahorita las razones, pero en esta época ya había venido Jesús, ya estaba la iglesia del primer siglo y parece que había algunos que decían tienen que circuncidarse, ¿no? Y no solamente es como, mira, creo que es lo mejor, no, estaba haciendo una exigencia de volver a repetir las leyes religiosas.
Entonces aquí, Gálatas nos dice, si Cristo en verdad nos ha liberado, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención, yo, Pablo, les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pero si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio de ¿qué? Del amor. Volvemos a tocar esta parte cuando yo te mencionaba a qué se refería Jesús con que conocerías la verdad, ¿no? Te quiero incluso con cierta vergüenza, pensar cómo efectivamente yo a los 18 fui alejado por entrar a una iglesia y por supuesto que no me arrepiento de eso, ¿no? Entrar a una iglesia y fui alejado de muchas prácticas que por supuesto muchas de ellas eran malas para mi vida. Hice muchas cosas que cambiaron muchas cosas en esa etapa de mi vida, que ayudó mucho en mi conexión con mi familia y fue increíble. A pesar de que yo siempre tuve una muy buena relación con mis padres, con mis hermanos, con el único que no tenía una buena relación era con mi hermano mayor, pero creo que aquella época, hace 31 años, eh, aprender a cómo ganarme el aprecio de mi hermano y no ganarme, pero sí luchar o cambiar, ser humilde, de recuperar una relación con mi hermano y que hasta hoy en día me llevo súper bien con él hubo muchas cosas muy buenas, pero cuando menciono que a veces hasta me da vergüenza sí dejé cosas que me hacían daño, que iban a causar muchos estragos en mi vida en un futuro. También debo reconocer que adquirí otro tipo de cadenas, ¿no? Que rompieron un ciclo de mi vida como ser humano en este mundo, ¿no? Y que hoy sucede en las iglesias y que hoy sucede en las religiones. Una de ellas fue alejarme de todas las personas, sino decir cruz, cruz, que se vayan estos y que venga Jesús, sino decir eso, porque yo hasta pensaba que estaba en un grupo súper, como no éramos religiosos, no usábamos un léxico como las iglesias de Dios te bendiga y hermano y todo esto. Sí había una práctica de cobijarte, ¿no? Hoy imagínate, hoy los conceptos se utilizan, se llama love bombing, ¿no? Este amor como una bomba que te atrae, más bien estas prácticas de aprecio, ¿no? Que te envuelven. Entonces, tanto ¿cómo estás? Vente y acá, que hace que te alejes de todas las personas que no son creyentes, ¿no? Después de 31 años, te decía que esto lo he venido a hablar de la libertad, me encanta el tema porque llevo 10 años en un proceso que mi esposo y yo le denominamos desintoxicación religiosa, 10 años, ¿ok? Entonces empecé a pensar, dije, si Jesús era lo que lo criticaban, que se juntaba con los que no eran cristianos, ¿no? Comía en la mesa, se sentaba con cobradores de impuestos, con gente de mala reputación. Pero este deseo, con buena intención, yo no estoy diciendo que era maléfico, simplemente se reproduce, ¿no? Ciertas prácticas manipuladoras, solo puedo decir, creo que sí es parte de controladoras o de un control excesivo para evitar que peques y evitar que te vayas al infierno. Cuando la responsabilidad es de cada quien y uno es libre de hacer caso cada día, cada mañana, cada minuto, si sigues el amor de Jesús, en esencia el amor de Jesús, ¿no? Lo que implica
tener el amor, no solamente amar a Jesús, sino tener el amor de Jesús. Es una decisión, pero bueno, con vergüenza digo, llegó un momento en que me di cuenta, todos mis amigos que no eran cristianos, se quedaron ahí. Después de años, algunos me reclamaron. No solamente amigos, con tristeza digo, que familia. Recuerdo alguna vez que mi hermana me reclamó eso. Mi hermana me dijo, tú andabas predicando por todos lados. La gente te quería, te seguía. Dice, pero yo te necesité en ese momento. ¿Sabes cuánto dolor y cuánta vergüenza hoy puedo decirlo? Obviamente, esa vez que hablamos, ya éramos adultos, ya estábamos casados, ya habían pasado 20 años de mi cristianismo, de haberme bautizado y ser parte de la única iglesia a la que he sido parte, ¿no? Recuerdo ella decirme con lágrimas, viví un momento tan difícil y tú andabas predicando. Y yo pensé, qué falta de empatía. Me acordé de esa escritura que dice que de los que no se preocupan de los de su propia casa, ¿no? O sea, no son cristianos. Entonces, de pronto me doy cuenta cómo, igual que Pablo estaba preocupado y decía, a ver, Jesús nos vino a dar libertad. ¿Cómo ustedes quieren implementar cosas que los va a volver a ser esclavos? En este caso, la circuncisión. Hoy nadie nos va a pedir, en los movimientos cristianos, nadie te va a pedir que te circuncides. Pero sí te van a pedir que llegues a tal tiempo, al otro tiempo, aquel tiempo, que vayas y hagas, deshagas, y que todo tu tiempo lo ocupes, ¿no? En actividades de un grupo o de una comunidad cristiana. ¿Está mal en total todo eso? Por supuesto que no. Pero lo que sí nos llama aquí Gálatas, y Pablo está llamando, porfa, si pueden apagar su micrófono por ahí, quien se le abrió. Pablo dice, no volvamos a ese tipo de esclavitud. Y yo con vergüenza, te lo vuelvo a mencionar, me di cuenta hace aproximadamente 10 años que no visualicé cuando ya estaba amarrado a ciertas prácticas, si no puramente religiosas, sí religiosas, ¿ok? Muchas actividades, que ya se vuelven un estilo de vida, ¿no? O sea, de hecho es difícil porque está muy mezclado. Sí tiene que ver con enseñanzas de Jesús, pero ya se vuelve más una actividad institucional, organizacional. Me encantó una frase que decía, vi la prédica de Luis Venegas, la vi grabada porque no pude estar con ustedes el domingo pasado, y él decía, es más importante una fe sincera, ¿no? Y pensé, es correcto. Si tengo poquita fe, como este padre, ¿no? Él mencionaba esta escritura de, no lo pudieron, creo, ayúdame a creer más, ¿no? Era esta escritura que él utilizó, y la verdad me encantó su ponencia, y dije, es cierto, ¿no? Esta imagen que da, no, tengo mucha fe, confío, no, hay que a veces reconocer, estoy así, pero el sistema religioso, la cadena, muchas veces evita que seas honesto, que digas, hoy estoy dudando de Dios, la verdad, sinceramente. Dios lo sabe, ¿no? Y Dios nunca te obligó a que mintieras. Dios te dijo, dale. ¿Cuándo vemos pasaremos aquí un buen rato analizando cuántas veces Jesús habló cuántas veces amenazó Jesús a las personas porque no creyeran en él? Te voy a decir con quiénes fueron con los únicos con los únicos que él se portó rudo. ¿Con quiénes? ¿Con quién es Jesús? ¿Con quién, Sandra? Con los fariseos, que eran los con los religiosos de fariseos. la época. Efectivamente, con los fariseos. Cuando yo veo esta imagen, hace 10 años, yo me sentí súper mal. Cuando escuché a mi hermana, me sentí súper mal. Porque pensé, yo he sido como uno de esos fariseos. Ok, yo nunca he hablado, los que me conocen de años, yo nunca he tenido un léxico. Dicho sinceramente, por eso digo que hace 10 años, yo empecé a liberarme de todo esto. El que traiga hoy el cabello largo, ¿no? Fue porque, primero porque puedo hacerlo, ¿verdad? Porque aunque quisiera hacerlo, si trabajar en un banco no me van a dejar, o sea, no es que me prohíba, pero ¿quién me va a hacer caso?
¿correcto? Pero empezamos un proceso, yo, mi esposa y yo, de recuperar cosas que pensamos, esto no tiene nada que ver con Dios. Eso es parte de mi espíritu, de mi esencia, que otros no lo tienen, o sea, no tienen que ser igual que yo. Y somos, tú ves las escrituras, sobre todo en el libro de Hechos, cuánta gente venía de todos lados, ¿no? Con ideas diferentes. Y Jesús aceptó a toda esa gente, ¿no? Jesús aceptó a una mujer samaritana que nadie iba sola a un pozo porque nadie quería ir con ella. Iba en el momento del sol más fuerte porque nadie quería ir con ella. Jesús rescató a esa gente, le dijo, quiero hablar contigo. Y de pronto me doy cuenta que nosotros tenemos que encajar en un modelo y en un sistema religioso para creernos que estamos siendo fieles a la palabra de Jesús. Para decir si eres espiritual, si te vas a ir al cielo. Yo hoy digo una cosa, ser libre. ¿Qué es ser libre? ¿No? Escuchaba una frase que me encantó y de un gran predicador a nivel mundial que se llama Dante Gebel, que él decía, creo que libertad es poder y no querer y no poder. ¿Me explico? Yo puedo, pero no lo voy a hacer. Porque también la Biblia dice eso, ¿no? Hay una parte donde Pablo también dice, somos libres de hacer todo lo que querramos, pero no todo nos conviene, ¿cierto? Y eso es cierto. Ah, wow, qué profundidad, cuánta inteligencia, cuánta sabiduría para decir eso. A ver, no, es algo muy básico. Somos libres de hacer lo que se nos antoje, pero no todo me conviene. Soy libre de tragarme 3 pizzas en la noche, pero no me va a convenir, no me va a dejar dormir, y menos a mi edad, ¿no? Ayer fuimos unos tacos, después mi hijo tuvo un show, le fue increíble, yo me sentía el hombre más orgulloso, y saliendo de ahí traíamos un chorro de hambre, porque pues ya sabes, que se cambiaba, que esto, que subía al backstage, bueno, todo. Y ya al final yo tenía un montón de hambre, y fuimos a los tacos, y ya estoy en esa etapa donde mi esposa, ya no pidas otro, porque no vas a dormir, ¿no? ¿Soy libre de pedir otro? Claro que soy libre de tragarme lo que yo quiera. Pero por supuesto que en la lógica entiendo, quiero dormir, no quiero tener acidez en la noche. Bueno, lo mismo pasa en cada decisión de tu vida. Eres libre de ir cuando hemos viajado mucho. Yo una etapa de mi vida como emprendedor viajé mucho, tuve la oportunidad de brincar hasta el otro lado del charco y esos viajes, todo el último viaje lo hice en el 2019, irme 22 días, donde nadie me ve, nadie me conoce, nadie, ¿no? Nadie. Podría hacer lo que quisiera. De verdad, nadie se va a enterar. Y esa idea que los líderes religiosos te dicen, no, pero Dios, y tarde que temprano sale a la luz, la verdad, no es cierto. Va a haber cosas que solo tú y Dios van a saber. Esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad. No es que de pronto alguien va, no es cierto. Hay cosas que solo tú y Dios saben hoy, que nadie más sabe. Y que a lo mejor te vas a ir a la tumba y que nada más tú y Dios saben. Pero, a ver, ¿por qué hacer lo correcto? Porque tienes miedo de que tu predicador, tu pastor, un hermano te regañe, te diga, te señale. ¿De verdad? O porque en realidad dices, puedo, pero no quiero. No quiero. Tengo la libertad de decir, no quiero. No lo voy a hacer. Haz lo que tengas que decir, tengo carácter, lo que sea. Pero lo haces ¿por qué? ¿Por qué haces lo correcto? ¿Porque no te quieres ir al infierno? ¿O porque realmente quieres ser una persona que imita el amor de Jesús? O a ver, ¿por qué haces las cosas? ¿Porque quieres tener tu estrellita de que hiciste lo que Jesús te pidió? ¿O porque de verdad tú dices, no, a ver, este mundo está tan golpeado que un golpe más de mi parte no es correcto? ¿Sí me explico? Me encantó esta frase de libertad es poder y no querer. Y no al revés, querer y no poder. Aquellas personas que están revisando dónde está la esposa, dónde está el esposo, ¿no? Y que muchas, no voy a hacer esto porque me van a ver, porque hay esto.
Quiero, pero no puedo. Entonces, ¿cómo se va la vida? Quiero, pero no puedo. ¿Cómo se pasa la vida? Frustrado. Son las personas que llegan cuando están viejos, frustrados porque no hicieron un montón de cosas que querían hacer y que no la hicieron. ¿Por qué? Porque voy a dañar a alguien más. No. Tarde que temprano te vas a volver amargado, te vas a volver frustrado. ¿Y a quién le vas a echar la culpa? ¿A la iglesia? ¿Al predicador que tú decidiste hacerle caso? Yo hace 10 años empezamos con este proceso y te voy a decir una cosa, no fue fácil, porque la indoctrinación que tenemos en nuestra cabeza, lo que aprendí por tanto tiempo, me costaba trabajo. Me costaba trabajo estar con personas que decían malas palabras, tomar una merienda o una cena o una comida y escuchar, ¿qué? Pues si estoy con los de la iglesia, nadie va a decir una grosería, al menos ahí. Porque también nos hemos dado cuenta, ¿no? Luego gente que va a la iglesia, los ves ahí y los ves que dicen malas palabras, o sea, no como los demás, pero se les sale. Estaba una vez con un hermano y fuimos a comer con sus amigos, todo, y se le salió una mala palabra, se sintió tan avergonzado, así de, uy, híjole, imagínate, en esa época yo era el ministro de la iglesia, y yo le dije, más bien él llegó, yo ni le dije nada, pero digo, oye, no, se me fue, es que, perdón, y me empezó a pedir perdón. Dije, a ver, bro, ¿qué hiciste? No mataste a nadie, ¿no? Yo, ¿qué te voy a reclamar? No me importa eso, ¿no? No porque dijiste una palabra que es de lo más común, que creo que van a pasar unos años y ya va a ser normal, que hasta en las iglesias se va a decir, ¿no? Que no quiero mencionarla ahorita porque no quiero herir susceptibilidades. Pero digo, no dijiste, tampoco no dijiste nada, o sea, es una palabra que ya hasta en la tele se dice, o sea, yo digo, no, conmigo no tienes problema, pues si te sientes mal no lo digas, ¿no? Y ya, es un trabajo que tienes, bueno, pero ya pensaba casi que lo iba a poner en el banco de los acusados, que le iba a evitar que dijera, que hiciera, no, ¿sabes qué? No. Yo me di cuenta que tenemos esta indoctrinación y que yo me di cuenta que cuando estaba con gente no me sentía cómodo al principio, ¿no? Estar en una mesa y escuchar malas palabras y todo eso. Y me empecé a cuestionar, ¿qué hacía Jesús cuando estaba con los cobradores de impuestos en la misma mesa, con las personas de mala vida? Ojo, no estoy promoviendo que vayas y te metas a un tugurio, no estoy promoviendo que vayas y te metas a una cantina, y no, lo que estoy diciendo es que es un momento que por libertad nos metamos a ese lugar, o que si se dan las cosas, ahí es donde tú vas a decir cómo vives tú por tu propia decisión, por tu libertad de decir, yo vivo así, no hablo así, no hago estas prácticas. ¿Por qué? Porque voy a una iglesia, porque soy cristiano. No, porque creo en el amor de Jesús, punto. Punto. Puede estar ahí y obvio, no estoy promoviendo eso. Si estás débil con la tomadera y a ver, ojo, no, por favor, la libertad también debe generar en nosotros responsabilidad. Eso nos da la libertad. Nos lleva a ser responsables. Entonces, no estoy diciendo que, a ver, tienes un problema, fuiste alguien bebedor o tienes un problema con la bebida. Pues por supuesto, si de verdad te está costando mucho trabajo, pues no estés en lugares donde te está costando trabajo. Si te está costando trabajo mantenerte fiel en tu matrimonio, pues no vayas a un lugar donde va a estar alguien que te coquetee. Pero no es porque me van a ver, me voy a ir al infierno, me están viendo los hermanos. No, eso se llama hipocresía. La gente que va a la iglesia y es wow, es lo máximo, habla increíble. Y luego va a otro lugar y la gente ni sabe que son cristianos. Cuando estaba dirigiendo la iglesia, acá en Mérida, yo tuve, como ya traía este rollo de desintoxicarme, empecé a implementar muchas cosas que a muchos no les gustaron. Por ejemplo, yo pertenecía a la ICMAR o a la ICOC por 30 años, pero desde que yo dirigía la iglesia acá,
nosotros tenemos, los que no saben, es una iglesia donde se utiliza, lo digo porque se va a transmitir esto en Facebook, en YouTube, y algunos no saben de lo que estamos hablando, muchos de los que están conectados sí, pero algunos no saben. Hay una herramienta que le llaman, bueno, creo que ni siquiera es herramienta, es una práctica que le llaman discipulado, ¿no? Yo hoy diría tal vez es manipulado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una persona que te dice, te pregunta qué hiciste, qué no hiciste, ¿no? Y en los casos más extremos te dicen qué hacer, ¿no? ¿Cómo te fue en esto? ¿Cómo? Algunos, que creo que algunos tienen un problema hasta psicológico, te preguntan hasta intimidades de tu matrimonio, ¿no? Que yo digo, ¿qué andas diciendo? Eso es tuyo, ¿no? Pero bueno, entonces, en estas dinámicas que hay en la IGMAR, en la ICOC, y lo digo abiertamente, espero que nadie se ofenda, es lo que es, ¿no? O sea, hay algo que se le llama discipulado. No estoy diciendo que en todos los casos sea horrible, lo que sea, pero creo que es una práctica ya muy caducada, ¿no? Yo eso sí lo creo. Que lo quiera seguir haciendo, pues hágalo. Pero yo lo que hice es, ok, vamos a tener esto para no romper, obviamente, mi relación con todos el sistema. Yo decía, bueno, pero lo que simplemente es, tú decides quién va a ser tu consejero. Empecé a dejar de mencionar incluso la palabra discipulado, que ni siquiera está en la Biblia, ¿eh? La defienden acá, pues, bueno, ni siquiera la palabra y el concepto está en la Biblia, ¿no? Entonces, yo decide quién va a ser tu consejero. Yo no te lo voy a decir. Era tan difícil que nadie sabía. O sea, me dice, no, pues tú dime. Yo, no, ¿por qué? Tú decídelo, ve quién te puede ayudar. Porque en esta práctica, en este sistema, yo me di cuenta cuando yo dirigí una iglesia de casi 300 miembros, que era un chamaco recién casado con mi hermosa esposa, teníamos 28, 29 años, y esta congregación de casi 300 personas, la mayoría eran personas de entre los 40, 50 y había gente de más de 60 años. Me tocó una congregación donde estaban los papás de varios líderes principales. ¿Cómo yo, que me acababa de casar, voy a poder darles consejos? O sea, en la lógica, ¿cómo voy a poder dar dirección a un matrimonio que lleva 20 años casados, en otra etapa, enfrentando menopausia, andropausia? Hoy lo conozco porque hoy tengo 20 años casado, tengo 49 años, con hijos adolescentes. Claro que hoy lo conozco. Hoy mi casa, lo digo con todo respeto para mi familia, se escucha esto, y lo digo hasta con guasa, pero estamos, imagínate, mi esposa en esta etapa de las mujeres de los 48, ¿va? Yo también. Mis hijos, el chiquito de 13 para 14, ya también con toda la hormona de la preadolescencia, adolescencia, y el otro en la mera adolescencia. ¿Sabes cómo están aquí las hormonas, emociones en la casa? Claro que hoy yo ya sé estas herramientas, ¿no? Y todos los días decidimos, vamos a buscarnos, vamos a perdonarnos, vamos a amarnos. Pero no quiero hablar de eso. Lo que quiero decirte es, ¿cómo yo iba a poder enseñar en aquella época? ¿Cómo yo iba a poder aconsejar a alguien? Pero el sistema te dice que tú eres el líder y que tú eres el que más sabe, el más espiritual. Eso es una total mentira. Eso no es ser un verdadero cristiano. Eso es amar un sistema. Eso es estar esclavizado a un sistema religioso. Ahora, qué raro que está pasando. No, ha pasado con todas las iglesias, con todas las religiones. Y en Gálatas estamos viendo ese efecto de querer controlar, de querer decir, y no irnos a la raíz, que es el amor de Jesús. Pablo estaba diciendo, ¿cómo se van a someter a la circuncisión, a la ley? Si siguen la ley, ustedes están despreciando la compasión de Jesús. ¿Sí me explico? Espero pueda yo compartir y transmitir eso. Cuando hablamos de libertad, de verdad, yo te digo una cosa, eso nos los dio Jesús. No permitas que nada te lo arrebate. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, yo traía igual una racada como esta. O sea, a ver, lo que te voy a decir no tiene nada de importancia, ¿va? O sea, para algunos es hasta ridículo que un joven iba a decir, un cuate de 49 años, ¿no? Ande con el cabello largo, ande en motocicleta y con una racada. Hoy tengo la libertad de hacerlo. Gracias a Dios tengo un negocio donde yo soy el jefe. Hoy puedo presentarme con gente adulta que no me va, ya saben cómo soy, entonces no tengo que guardar
alguna serie, digo, a veces sí, claro, voy muy peinadito, ¿no? Pues tampoco voy a ir ahí todo greñudo, pero lo que te quiero decir es, he recobrado de unos años mi esencia, que tristemente, yo lo digo con tristeza, que cuando yo tenía 18 años, me pedían ir de traje a la iglesia, ¿no? Y yo digo, ok, tampoco estoy diciendo eso, ay, qué horrible, ¿no? Creo que hay cosas mucho más horribles, pero sí creo que se robaron parte. Por ejemplo, yo soy alguien muy preguntón y sí, o sea, tengo un espíritu eh, de rebelde y mis hijos son iguales. Mis hijos ya están, por ejemplo, en una etapa donde lo que yo diga lo van a cuestionar. Y yo puedo cometer el error de enojarme, de imponerme. Eso no está bien. Si a Jesús le preguntaban cosas, él no se enojaba. Él respondía. Y cuando no sabía, no sé si recuerdas que una vez los discípulos le preguntan cosas y Jesús dice, a ver, esto un día lo van a entender, ¿no? Oye, si yo me muero, mi hermano se tiene que hacer cargo de mi esposa y luego si él muere, cuando lleguen al cielo, ¿con quién se va a casar? Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces Jesús dice, miren, ni lo van a entender, o sea, en el cielo nadie se va a casar. Pero había muchas preguntas que ellos tenían, obviamente en su contexto, en el que estaban viviendo. Hoy no vas a preguntar eso, pero yo te animo a que tengas la libertad de preguntarle a Dios lo que tú quieras, que no tengas miedo, pero también que tengas la libertad, obvio, como te estoy mencionando, que no todo conviene, no es el momento. Yo después de que a mí me cortaron el cabello, me quitaron la racada, me dijeron no hagas esto, no hagas aquello. Y yo con este espíritu de verdad, era un espíritu sincero de, no, sí, tengo que agradar a Dios, y tengo que agradar a Dios, y tengo que agradar a Dios. Se convirtió mi gratitud en Dios en una serie de prácticas que en su momento yo no tenía ni idea que muchas de ellas ni siquiera eran de Jesús, ¿no? De hecho, miren, les voy a decir, espero no mal explicarme, lo digo con toda humildad. Nosotros nos reunimos los domingos. ¿Está mal reunirse los domingos? No, no está mal. Pero tampoco está mal reunirse el viernes o el sábado, el día que a ustedes se les antoje. Hay un concepto de que los domingos es el día de ir a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, hoy en día creo que porque el domingo nadie va a trabajar o la mayoría no va a trabajar. Pero ¿sabes qué pasaba? Cuando alguien teniendo un buen trabajo tenía que trabajar el domingo, ¿qué hacíamos? Dejabas tu trabajo. Dejabas tu trabajo. ¿Cuántos casos de personas que perdieron oportunidades profesionales porque el miércoles salían tarde y tenían que ir a una reunión entre semana? Y el amor, esta mal implementada escritura de que no me ama más que a su padre, a su madre, ¿no? No merece ser mío. ¿Cuántas veces yo dejé de ir a viajes con mi familia, de ir a festejar a la abuela, de ir a estar en un cumpleaños de mi hermana o lo que sea? Porque era el día de la reunión y mi familia se iba a Cuernavaca. Porque el miércoles yo tenía que ir corriendo después de mis actividades a la reunión entre semana, pero ese día era el cumpleaños de la abuela y todos fueron y yo no fui. ¿De verdad eso me hizo más cristiano? ¿De verdad eso? Entonces te das cuenta que vas y uno, ¿sabes yo qué pensaba en ese momento? Pensaba, primero es Dios. Yo estoy amando a Dios sobre todas las cosas. Hoy yo me arrepiento de haber hecho esas cosas. De verdad, porque estoy consciente. Hoy estoy consciente. Yo no creo que Dios me va a mandar al infierno por eso. Por supuesto que no. Hoy estoy consciente. Hoy algo que me pesa es no haberme dado cuenta. Algo que me enoja, no me pesa, me enoja es haberle hecho caso a gente antes de hacer caso a mi corazón y al espíritu que Dios puso en mí que me hacía sentir mal por no haber ido a ver a la abuela. ¿Sí me explico? Pero estamos con un cepo ahí, ¿no? Amarrados a prácticas religiosas. Y es lo que está pasando en Gálatas. Por eso Pablo les dice, Jesús nos llamó a la libertad. No sean tontos. No, y Gálatas lo menciona. Gálatas estúpidos en alguna versión dice. Lo que terminaron haciendo el espíritu, pues lo quieren hacer con prácticas humanas. Entonces, qué pesado es cuando despiertas y te das cuenta, wow, según yo soy bien espiritual por hacer un chorro de prácticas.
Otras cosas que sucedieron cuando yo dirigía una iglesia acá. Desde ahí fue un brinco, ¿no? No, ¿cómo no? Es que tú tienes que decirle a la gente, no, a ver. Y ahí era ya un estado de rebeldía de mi parte, decir, no lo voy a hacer. Y si no quieren tener un consejero, que no lo tengan, que lo tengan cuando ellos quieran. Y si algo se equivocan, pues es su responsabilidad, no es mi responsabilidad. ¿Me explico? Yo soy alguien que comparte la escritura y las experiencias que Dios me ha permitido tener. Pero pecar o errar o lo que sea, no es mi responsabilidad. Otra cosa, una de las prácticas que teníamos en esta institución era algo que le llamamos compartir la fe. Y lo digo así, porque creo que compartir la fe va más allá de un método y va más allá de una agenda, ¿no? ¿Qué pasaba? Que cuando yo llegué hace 30 años a esta institución, nos veíamos, tal día nos vemos en las islas de la UNAM. Ahí veía yo a Sandra hace 30 años, 31 años. En las islas de la UNAM íbamos y invitábamos a la gente. No estoy diciendo que esto en esencia esté mal, ojo. Lo que estoy diciendo es que de pronto cuando lo hacemos pensamos que así y que esa es la manera y la única manera de compartir la fe. Después con el tiempo y de leer a varias personas que saben del tema, sobre todo el relacionado con sectas religiosas y relacionado con lugares de alto control, ¿no? Me di cuenta que eso de pronto se puede volver en proselitismo religioso, no en compartir nuestra fe. ¿Me explico? De pronto me doy cuenta en las escrituras que Jesús pasaba mucho tiempo en las casas de las personas, en la mesa de las personas, en los funerales, en las bodas. Y ahí es donde él hablaba de de Dios. Ahí es donde él estaba. ¿Cuántas prédicas has visto de Jesús en los evangelios? ¿Cuántas prédicas tú ves? ¿Cuántos servicios religiosos ves de Jesús en los evangelios? Son más los ejemplos de Jesús conviviendo con la gente, de Jesús yendo al lugar donde estaban los enfermos, de Jesús de ir con alguien que había perdido a su hijo o a su hija, de ir a Jesús porque era la boda de alguien conocido, de ir al funeral, algo que de pronto, no estoy diciendo que alguien lo haga y que sea la única manera, es solamente un ejemplo que estoy diciendo para demostrar cómo la indoctrinación es un peso muy fuerte. Entonces yo dije, no vamos a tener tiempos de ir a una plaza, aparte acá en Mérida el calor está terrible, como decimos acá, terrible. Ir a una plaza en el día es pesadísimo, es muy cansado. Y si va una señora que tiene diabetes o tiene hipertensión, o estás corriendo con los niños de un lado a otro, ya se vuelve una carga, no se vuelve algo que uno disfrute. Entonces recuerdo que una persona, un miembro de la iglesia me reclamaba, oye, es que tú no haces tiempos para compartir la fe. Esos los cepos a lo que te digo que la gente, o sea, si nadie lo pone, lo dice, lo hace, entonces tú no compartes tu fe o cómo está esta situación, ¿no? Entonces recuerdo decirle, oye, a ver, ni lo vamos a hacer, yo no voy a hacer un tiempo, apenas si puedo, salgo del negocio, voy por mi hijo a un lado, luego lo llevo al otro y esto y aquello, ¿no? O sea, ¿a qué hora lo vamos a hacer? Organizar, todos pueden, ¿a qué hora? ¿Dónde? ¿No? Entonces recuerdo que le dije, oye, los amigos de tus hijos, los papás de los compañeros de escuela de tus hijos, con los que de pronto convives, ¿saben que eres cristiano? Tus vecinos saben que eres cristiano. Tus compañeros de trabajo, de la oficina o a la gente a la que le das el servicio en la compañía que trabajas, ¿saben que eres cristiano? ¿Quieres un tiempo de compartir? ¿Quieres una dinámica, algo estructurado? Ahí está. Invita a comer a la gente a tu casa. Invítame, vamos, hacemos una carne asada. Y ahí es el momento de, no como un protocolo de ahora les voy a hablar de Jesús. No, se dan cuenta. ¿Sabes cómo se dan cuenta mis amigos? Y esto lo digo porque yo lo empecé a practicar con mucho prueba y error, ¿no? Las cosas cuando uno las cae es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Yo me di cuenta, el núcleo, de los primeros núcleos que empecé a experimentar haciendo este tipo de dinámicas, es con mis cuates de las motocicletas.
empecé a tener mucha relación con muchos de ellos. Entonces empezaron a dar cuenta que cuando comíamos en mi casa dábamos gracias, ¿no? Y te digo una cosa, las personas respetan eso, ¿eh? Las personas dicen, ah, wow, qué padre. No lo ven como malo. Al contrario, muchos de ellos, oye, qué bonito. Me decían, oye, qué bonito que des gracias con tus hijos en el alimento. Y les decía, oigan, en esta casa siempre se da gracias. Ah, no, no, claro, no, adelante. Otra cosa, las que se dieron cuenta, es que yo no hablaba con malas palabras. Y parece una tontería, ¿no? Pero de pronto alguien me dijo, oye, brother, ¿por qué tú no dices groserías, no? Yo no llegué diciendo soy cristiano y vengan a la iglesia, invitando a todo mundo a la iglesia. Yo no llegué así. Llegué a disfrutar mi vida, a hacer algo que siempre había querido volver a hacer y todo este rollo. Yo, de pronto, obviamente, los amigos decían el pastor, ¿no? Me empezaron a decir el pastor ahí en el grupo. Pero ¿sabes qué padre me siento que cuando he tenido oportunidad en varias ocasiones de hacer viajes largos en motocicleta, me he ido por 7 días, hemos cruzado el país en motocicleta. Mis cuates que no son religiosos ni nada de eso, me piden que hagamos una oración antes de salir a la carretera. Y no lo digo como, ah, que me sienta mucho, no. La gente quiere ser cuidado por Dios. La gente está pensando, quiero regresar a mi casa. No todos los que no son cristianos, los que no van a una iglesia, son malas personas, son adúlteros, son rateros. No es cierto. Yo he conocido personas mejores que muchos miembros de iglesias, ¿eh? Personas más honestas que muchos miembros de iglesias, personas más dadivosas que muchas personas de cristianas, que se dicen cristianos. Yo ahí me di un tope y entendí, yo he vivido amarrado a una práctica religiosa, distando mucho de conocer lo que comenzamos hablando, el amor de Jesús. Voy a terminar ya en esta parte. En el versículo 7 de Gálatas 5 dice, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien nos llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuera. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Jesús, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos ustedes mediante la circuncisión, se mutilaran a ellos mismos? En otra traducción, o en la traducción más pegada al idioma, al griego original, menciona aquí se castraran. Fíjate qué fuerte está Pablo enojado con esto, dice, no que se circunciden, que se castren. Me da mucha risa esto, pero es el concepto del idioma original. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad, ¿para qué? Para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué te parece esto que está hablando Pablo? ¿Te acuerdas lo que mencionamos al principio? ¿En qué se resumía todo? Pablo lo está recordando. Esta libertad, porque ojo, yo no estoy diciendo, sí, yo sé que todos los religiosos o los que están indoctrinados, yo no digo que ojalá muchos vayan despertando y puedan entender que tenemos un Dios de libertad, un Jesucristo que vino a transgredir el orden religioso, que fue el primer rebelde en el sistema religioso que existía, fue el primero que ofendió a los líderes, que hoy tanto se predica, respeta a tu líder, les encanta leer esa escritura, no, respeta a tu líder porque ellos cuidan y son intocables, ¿no? Pablo entendía esto, estaba entendiendo esto, ¿no? Dice, somos libres, yo no estoy motivando que hagas libertinaje, no estoy diciendo eso, quiero recordarte esta frase, libertad será, puedo y no quiero, puedes, ¿qué puedes? Puedes hacer lo que sea, pero no todo hay que querer hacerlo.
uno tiene que decir, esto no está bien. Yo no estoy diciendo que vayas y que estés con borrachos. Hey, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hagas lo que tú sientas que puedes hacer y con la libertad de decir, voy a hacer y voy a vivir como Jesús, en el amor de Jesús. ¿Sí me explico? No estoy diciendo como, entonces vamos a pecar porque total Dios me... Eso les da un terror y por eso existen estas sistemas de control, ¿no? De qué hiciste, a dónde fuiste, qué oraste, no oraste, qué hiciste, a dónde fuiste, qué hiciste, hablaste con tu hijo, hablaste con tu esposa, hablaste con tu jefe, hablaste con tu hermano. Sistemas de control donde, por favor, no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. No desde el enojo, sino simplemente de la humildad, de la libertad, de decir, muchas gracias por tu comentario, pero voy a hacer lo que yo crea que es correcto. Y en esta libertad tú vas a tener que crecer en tu responsabilidad, de decir, si esto me fue mal, pues hay que componer, hay que replantearnos, hay que reconfigurar lo que hiciste y cambiar. Pero ¿sabes qué es horrible? Todas las personas que han decidido obedecer a sus líderes, que han decidido obedecer a sus consejeros, y con los años, todo lo que se equivocaron, la impotencia de a quién le voy a reclamar. No hay sello de garantía en que tú le hagas caso a alguien y que si las cosas no salieron bien, tú vayas a reclamar la garantía y decir, oye, te hice caso, pero mi matrimonio de todas maneras no funcionó. Te hice caso, pero mi economía está más dañada que nada porque hice caso en todo lo que tú me dijiste. No hay sello de garantía en ese tipo de cosas. Entonces yo prefiero decir que si me equivoco, yo tuve el control de eso. Y si me equivoco con humildad, decir me equivoqué, pido ayuda, no sé, me replanteo muchas cosas. Pero yo soy responsable y me hace responsable porque ya no le echo la culpa a nadie. Basta de querer, miren, yo he tenido que reconocer, a final de cuentas, nadie me puso una pistola. Sí me enoja, te digo, hay una parte que me duele, otra parte que me enoja, porque dije, yo era un jovencito de 18 años. ¿Cómo es posible que le hice más caso a personas que no eran de mi familia que mi propio papá? 18 años. Tenía yo 18 años. Cuando decidí hacer muchas cosas por obedecer, por ser qué. ¿Alguien quiere robarme esta palabra? Que seamos qué para cuando hacías caso a tu líder o a quien te decía para que pudieras ser buen cristiano. ¿Tenías que ser qué? Obediente pudiera ser. Obediente, otra palabra, alguien más. Sumiso. Sumiso, ¿no? Híjole, es así, sumenso más bien, ¿no? Muchas veces, sumiso, sumenso, ¿no? ¿Qué otra palabra? A ver. ¿Alguien se le ocurre otra palabra? Obediente, sumiso, humilde, ¿no? Y cuando no lo hacías, ¿qué pasaba? ¿Quién eras? ¿O quién eres? Cuando no lo haces, cuando un pastor te dice, un líder religioso te dice, y tú no lo haces, ¿qué eres entonces? ¿Qué normalmente te dicen? Cabra, A ver, Fátima. rebelde. Cabra, cabra, ok, no había escuchado eso, pero cabra sí puede ser, chivo. Fátima, a ver, tú que veo que estás poniendo atención. Sí, te dicen ¿Alguna palabra? que eres desobediente, rebelde. Que no eres... Rebelde, ¿no? Rebelde, claro. Yo, y cuando alguien me dice rebelde, ¿sabes qué pienso? Digo, qué increíble palabra para mí. Me encanta que me digan rebelde. Qué increíble, ¿no? Soy rebelde. Dios sabe que soy rebelde. Dios sabe, ¿no? Y Dios en su amor, mira, me ha perdonado, ha tenido de veras misericordia de mí, pero no ha sido un padre que me señala, que me pone en la esquina, que me impide, que me pone en una jaula. De verdad, rebelde, desobediente, malagradecido, ¿no? Ingrato. Hay muchas palabras que definen esto. Pero miren, para terminar, ama ser libre, de verdad. Si no lo has hecho, empieza este proceso de buscar a Dios desde el amor y desde la libertad. No desde
la justicia, no desde el señalamiento, no desde el juicio, no desde la carga, no desde el compromiso humano. Te mencionaba que hoy en día muchas cosas de las que hacemos como comunidades ni siquiera se practicaban en la época de Jesús. Quiero que sepas que las reuniones, las liturgias que ocurren en los iglesias, viene de Constantino. O sea, él para mantener el orden, ¿no? Del cristianismo por ahí del año 300, nombra arzobispos y todo eso. ¿Por qué? Porque ya se estaba extendiendo todo eso. Entonces, para mantener el orden y por cuestiones políticas, porque no podía estar matando a tanta gente, lo ordena y lo organiza. Y no solamente lo organiza, forma un sincretismo religioso de entre las prácticas griegas romanas y el cristianismo. Y hace esta fusión, por eso es que vemos en el catolicismo el incienso, las imágenes, la vestimenta, hace todo un sincretismo religioso de muchas cosas. Pero en esencia con Jesús no era así. Recuerdo mucho que me decían esta escritura de Hebreos, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos. Pero pareciera que esas reuniones eran domingo y miércoles. O sea, no hay otras reuniones. Domingo y miércoles, y si faltas eso, la Biblia dice que no faltes. Yo hoy la verdad para mí, esto para mí es una reunión increíble. Para mí es entre semana que me veo con otros hermanos, ¿no? Y comemos y platicamos. Y ya no es como que yo voy a predicar, yo ya ni predico, o sea, es simplemente, fíjense que aprendí esto, es un buen ejercicio porque también cuando predicas eres el pastor, híjole, yo algo que decía mucho es, a ver, yo no soy Jesús, ¿no? Para que me idolatren, pero también para que cuando me equivoque no me quieran crucificar, ¿me explico? Entonces, tal parece que pasó eso, ¿no? Cuando empecé a cambiar mi manera de pensar, pues sí, no me crucificaron, pero me corrieron de la iglesia, ¿no? A la que pertenecí 31 años, 30 años. Me corrieron, hablaron mal delante de toda la congregación de mi familia de mí. ¿Por qué? Por pensar diferente. Por pensar diferente. O sea, ni siquiera porque defraudé económicamente a alguien, porque le pegué a alguien, maté a alguien, fui adúltero. No por eso. Fue porque pensaba yo diferente, ¿no? Y el temor, el terror de la gente que vive en este control y que le da un terror perderlo, pues lo primero que hace que es lo mismo que pasó con los fariseos. Este cuate nos está quitando el control de la gente, entonces lo crucifican. No, qué padre es tener muchas reuniones para comer. Les deseo que en esta libertad se vean mucho para tomar un café. Eso puede ser una reunión. Con dos, no dice la Biblia eso, no, Jesús dice donde dos o tres se reúnan. Ahí, no dice eso. ¿Por qué nos conflictamos? Yo ya hoy, mira, hoy me libero de querer ser el predicador, estar acá, tuve la oportunidad de dar alguna vez una predica como con 1500 universitarios, o sea, alguna vez, sí, claro, me sentía rockstar, ¿no? Pero hoy me libero de eso también. Hoy me libero y me siento muy contento de bajar a comer con mi familia hoy. Voy a hablar con mis hijos, vamos a tocar un tema relajado. Yo ya no predico, ya no relajado. Te animo a que tengas eso. Animo a los que, como Víctor, se hacen cargo de coordinar, ¿no? A que sean libres y decir, descansar. La vida se nos va a ir tan rápido, hermanos. Se nos está yendo tan rápido. Se nos está siendo fugaz. Yo tengo un eslogan ahí en mis redes sociales que le llamo La vida es un viaje. Y definitivamente, y está basada en Juan 3:8. El viento sopla y nadie sabe de dónde venimos ni a dónde vamos. Y dice, así son los que nacen del Espíritu. La vida se nos va a ir, se nos está yendo. Yo no sé cómo pasaron ya 31 años de que conocí a Jesús así de manera intensa. 31 años, yo no sé cómo pasaron. Yo no sé cómo pasaron 20 años ya de casados. Yo no sé cómo tengo un niño un niño, le digo Hernancito, pero ya no quiere que le diga Hernancito, ya le digo Junior, ¿no? Yo no sé cómo pasaron 17 años. Entonces, la vida se está yendo tan rápido y es un viaje, hermanos. Les animo a que vivan en libertad.
basados en el amor de Jesús. Y como decía Pablo, que esa libertad la usemos ¿para qué? Voy a repetirlo. Dice aquí, ya se me perdió. Dice, al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros por amor. Entonces, Gálatas 5, en el versículo 13, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchas gracias por estar aquí, por dar su tiempo, por compartir, gracias por permitirme. ¡Ay, yo te conozco! Sí, ¿verdad? Desde los universitarios, ¿cierto? Sí. Bueno, perdón. Muchas gracias a todos los que se conectaron, los que van a ver esto. Ojalá les sirva de algo. Yo no soy Jesús, yo hablo de Jesús, pero el amor de Jesús es lo que compartimos. Y les mando un abrazo, gracias por el espacio. Cuando gusten, si quieren escuchar lo que hablo, pues está bien. Si alguien quiere un día mandarme un mensaje, también está bien. Oren por mí también, pidan a Dios por mí. Y cuando un día vengan a Mérida, Yucatán, por favor, contáctenos y podemos pasar un tiempo juntos. Visita obligada en el hermoso Mérida. Aquí